Buenas tardes a toda la gente de Berazategui. Acá soy Juan Sáenz Valiente, que voy a responder un par de preguntas que ustedes hicieron. Ante todo, perdón la demora de esto, lo que pasa es que estaba con una entrega a las corridas y recién ahora me pude poner a encarar todo esto. Así que empecemos. Bueno, eso surgió principalmente porque mi padre era director de cine de animación y mi madre es arquitecta. Por lo cual yo estaba rodeado de gente que concebía sus pensamientos con imágenes, si se quiere, ¿no? Esto me inculcó una suerte de entrenamiento de imaginar de esta manera, ¿no? Y por otro lado, mi padre al hacer cine de animación también hacía diseño gráfico, hacía cine, hacía dibujos animados, hacía ilustración, porque antes las profesiones no estaban tan divididas como hoy en día, ¿no? Entonces todos hacían de todo un poco, pero no sé por qué mi padre no hacía historietas. Ese era entonces el rinconcito virgen, si se quiere, de mi apellido, en el que me atreví a sumergirme, ¿no? Eso. Bueno, fueron un montón, pero voy a nombrar algunos que son importantes, yo creo, y que pueden servir para chusmear. Uno fue la película Laberinto, que está escrita por Terry Jones, que es uno de los Monty Python, que es un grupo de ingleses cómicos que hacían unos programas muy interesantes. Y otra película también dirigida por otro Monty Python es El Barón de Munchausen. Son películas que son completamente delirantes y me marcaron por toda mi vida. Y para ser bueno, después también otro muy interesante es uno que se llama Moebius, que es en realidad un dibujante francés que se llama Jean Giraud, que dibujaba westerns, historias del oeste, de cowboys. Y cuando se cansaba, se ponía a dibujar más cosas, pero con otro nombre. Y se llamaba Moebius. Con este seudónimo él hacía dibujos de historietas de ciencia ficción, del espacio, de cosas muy raras. Fue uno de los que estuvo al cargo del diseño de Alien, la película. También diseñó cosas para la película El Quinto Elemento. Digamos, es una especie de maestro de la ciencia ficción, ¿no? Y después, obviamente, eso por un lado me marcó en cuanto a la imaginación, si se quiere. También el grupo Chachachá de acá de cómicos de Argentina, que era un programa de televisión muy bueno que salía en los noventas. Y después, ¿quién más? Bueno, para hacer los libros estos puntualmente de Norton, por ejemplo, inevitablemente las aventuras de Tintín, las historietas, ¿no? Porque después está la serie animada y una película que hace poco hizo Spielberg, pero no me interesó tanto. Pero puntualmente las historietas de Tintín son muy buenas. Bueno, y las películas de Indiana Jones también son inevitables para homenajear, ¿no? Cuando uno hace una historia de aventuras. Y ¿qué más? No, bueno, ya con eso tienen bastante. No, bueno, sí, algo que les puedo decir en base a eso, como consejo, que cuando les guste algo, investiguen quiénes son los que lo hicieron, eso que a ustedes les gustó. Por ejemplo, digo, si ustedes ven una película cualquiera y dicen, che, qué bueno el vestuario. Bueno, ¿quién hizo el vestuario? Hay una parte que es que en el cine nos imponen solamente conocer a las celebridades. A lo sumo el director, a veces sabemos quién fue, o el productor. Pero la esencia, por ejemplo, piensen en la película favorita de ustedes. Dicen, bueno, ¿a quién se le ocurrió esa idea? ¿Quién la escribió? Y de repente uno ni sabe quién la escribió. Cuando terminan las películas en Netflix, los títulos hacen esa especie de... y se van así chiquititos al costado como diciendo esto no importa. Y bueno, esa parte que Netflix no quiere que uno vea es la parte más importante para investigar. Es quién hizo cada cosa. Por ejemplo, si a uno le gustó el vestuario de una película, bueno, eso no fue el director, no fue Leonardo DiCaprio que decidió vestirse así. Es un tipo que pensó cómo le iban a vestir. Entonces fíjense quién es esa persona que hizo eso. Y fíjense en qué otras películas. Hay un sitio muy bueno para esto que se llama IMDb, que en el que ustedes ponen los nombres y pueden de esa forma buscar qué otras cosas hizo esa persona a la que ustedes quizás admiran y no tenían idea que existía porque no... Y de repente se dan cuenta que es una persona bastante importante que hizo un montón de otras cosas y empiezan a buscar las influencias de todo lo que hizo en otros trabajos. Es un consejo
de algo que a mí me gusta y me sirve, creo, buscar las personas a las que uno realmente admira y no las que uno piensa que admira. Porque de repente uno admira a un cantante y uno se fija quién es el compositor y fue otro. Y ese compositor uno se fija para quién más hizo letras o hizo canciones y empieza a ver que le hizo canciones a un montón de otras figuras y uno empieza a buscar y encontrar la huella de esa persona que es invisible en un montón de otros lugares. Y de repente uno ve videos en YouTube de entrevistas a esa persona y de repente tienen 100 vistas o algo así. Y está bueno ver que de repente las personas que uno admira realmente están más ocultas y son mucho más accesibles de lo que uno piensa. Eso. En realidad, sí, me identifico con todos, pero cada libro que uno hace lo hace en una época y en esa época atraviesa, sin darse cuenta, ¿no? Por un momento en el que es inevitable hacer eso y después uno cambia y quizás más tarde uno no se identifica tanto con ese libro. Pero creo que todos los libros en su momento son esenciales y son cruciales para mí. Porque sin quererlo, no por ser yo así, sino que a todos nos pasa, que inevitablemente uno plasma un montón de cosas que le pasan a uno, escondidas ahí, y quizás se da mensajes a uno mismo para que uno lo lea más adelante en el futuro y se dé cuenta de que le estaban pasando cosas a uno que eran evidentes, pero que en el momento uno no se da cuenta. Entonces, si se quiere hacer esta pregunta, si quieren que la responda, sí, me identifico con el último, si se quiere, como el más el más compatible con lo mío, pero en cada instancia me identifiqué con el último a su vez. Esto espero que la próxima vez que haga otro cambie y me identifique con el próximo libro, ¿no? Es así. Mis libros, el que realicé el favorito, creo que fue Norton Gutiérrez 1. Pero por un tema de que es un libro que me encantó hacer, fue el primer libro que yo hice con guión yo solo. Y me sumergí en un mundo en el que era pura aventura, que fue un homenaje a toda la ciencia ficción y a todas las aventuras que yo leí en mi infancia, que leí y vi. No solamente es homenaje a historietas, sino también a literatura y a cine, ¿no? A todos esos universos que me nutrieron, ¿no? Cuando era un niño. Y lo que tiene de lindo es que es un libro en el que dije quiero hacer un homenaje a todo eso. Y además yo tenía miedo de hacer una historieta larga. Es difícil hacer una historieta larga. Entonces me limité a hacer algo en lo que sabía que iba a funcionar. Entonces simplemente lo que hice fue robar mucho a todas las historietas y todas las películas, todo lo de aventura que a mí me gustaba de esa época, lo metí todo en una licuadora, lo batí y saqué la historieta esa, que es una especie de homenaje a un montón de guiños de cosas que me marcaron. Igual cabe aclarar que quiero mucho todos mis libros. No es que tampoco se puede medir como una carrera de autos, saber cuál es el mejor, pero si tengo que elegir uno, sí es Norton, pero los quiero mucho a todos. Bueno, ese es un tema raro porque, por ejemplo, en el cine esto está mucho más pautado porque el guión que se escribe, es decir, el texto, el libreto, tiene que pasar a muchos departamentos, sea al de escenografía, al de los actores, al de los productores, al de los directores. Entonces está muy especificado, al estar tan sindicalizado, si se quiere todo, qué terrenos de cada departamento. En cambio, en la historieta, esto es una relación entre un escritor y el dibujante, entonces ese límite entre dónde es el terreno de uno y dónde empieza el del otro no está tan establecido. Entonces es muy raro, en base a cada relación de guionistas con las que yo trabajé, eso cambia mucho, no hay reglas. A mí me ha pasado trabajar con guionistas que me mandan, que me cuentan la historia oralmente y la hacemos juntos. Hay otros que hacen todo el guión entero por escrito y yo lo agarro y lo hago. Otros que hacen un poco del guión, cosa que yo dibujo otro poco, y en base a eso que yo dibuje, él hace otro poco de la historia y así funciona como una especie de ping pong improvisado, como si fuese una improvisación de jazz en la que uno toca un poco la trompeta, el otro toca un poco la guitarra y se la pasa al del saxo y van pasando así la bola. En eso no hay reglas. Simplemente es una relación entre dos personas. Es como cuando ustedes con algún compañero o compañera de banco hacen un trabajo y más o menos si te entendés la cosa fluye. Es así de simple. La cuestión es más que todo es divertirse y hacer lo que a uno le gusta. No hay método.
Al menos, al menos a mí no me pasa así con los colegas con los que he trabajado y me contratan. Así que puede ser así. Las rutinas que tengo, no. Mi vida es un desastre en ese sentido, no tengo ninguna rutina. Trabajo a cualquier hora, se me cambian los horarios, termino trabajando a la noche, durmiendo de día. Es bastante desastroso. Igual siempre cumplo con las 5 comidas diarias. 5 o no, 4. Desayuno, almuerzo, merienda, cena. Bueno, esas 4 las cumplo como sano, pero después el resto dibujo cuando tengo ganas, es decir, casi siempre. Mismo si hay un día que no quiero dibujar, no dibujo, pero casi siempre tengo ganas de dibujar. Pero no tanto por el acto de dibujar, sino más por el acto de trabajar en lo que me gusta. Si de repente hubiese tendría que ser actuar o tocar la guitarra, no sé, o cualquier otra cosa, o cavar un pozo, si eso implica que sea un proyecto que me interese, también lo haría con la misma pasión. Entonces, más que todo es el, el tema de estar este, metido en algo que me interesa, ¿no? Entonces eso lo hago, intento hacer todo el tiempo. Y si no lo hago, bueno, hay veces hay que ir a pagar las cuentas, a veces uno quiere ir al cine, o esas cosas que se hacen cuando no está el coronavirus por ahí dando vueltas, y las hago. Pero ahora que está el coronavirus, que estamos todo el tiempo encerrados, estoy trabajando bastante más. Solamente saco a pasear al perro y el resto del tiempo dibujo. Y bueno, eso, justamente por eso, como me entusiasmo, me pasa eso, que digo una horita más hoy, una horita más y se me van los tiempos a cualquier lugar y termino laburando a la noche. Igual hay muchos autores que trabajan a la noche. Se hace una especie de grupo y nos conocemos todos y sabemos que nos podemos llamar a las 4 o 5 de la mañana y que vamos a atender el teléfono sin ningún problema. Y sabemos que nos escribimos, estamos ahí siempre pendientes. Y después también hay otros autores, por ejemplo, Fontana Rosa, uno que ya se murió, pero era un tipo muy importante. Por ejemplo, tenía un horario de oficina para él mismo. O sea, laburaba, no sé, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Y cuando terminaba su tira, él era su propio jefe, no tendría por qué quedarse ahí. Él se quedaba cruzado de brazos hasta que sean las 5 de la tarde y se pueda ir. O sea, depende cómo uno se autodiscipline. Eso no hay reglas tampoco. Es un trabajo en el que uno hace lo que quiere. Lo importante es cumplir con la fecha de entrega. Pero mientras que uno llegue a la fecha de entrega, al editor no le importa si uno trabaja en calzoncillos, si trabaja de traje y corbata, si trabaja con horarios o si trabaja en un bar a las 5 de la mañana. Mientras que uno entregue en horario, en eso sí hay que ser profesional y en eso no se jode. Pero el resto, mientras que el trabajo quede bien hecho, uno decide cómo y cuándo lo hace. Es así. Eh, una vez un editor, justamente la versión española de Norton Gutiérrez 1, el editor quería que cambie el final por unas cosas que no le gustaban y estaba un poco cambiado. Pero salvo eso, nunca cambió en final. Tampoco se cambió mucho, es una página que cambia un poquitito nomás. La esencia de cambiar un final, en realidad lo que me pasó mucho sí es que cambiar todo lo que estaba en el medio. Pero el final generalmente es algo a lo que uno llega inevitablemente y uno lo tiene bastante claro. Al menos nunca me pasó. Generalmente a veces lo cambia uno cuando hay alguien, un editor que se mete o algo así, pero en las historietas dan mucha libertad, generalmente uno es el que decide eso. Pero sí lo que me pasó es cambiar muchas cosas en el medio, eso sí. Pero al final casi siempre es algo a lo que uno llega como una meta y ahí ya se llega medio inevitablemente. Lo que sí se cambia más que todo es eso, el proceso en el medio para ver cómo se llega a eso. Más que todo, generalmente yo lo que hago es hacer toda la historia y cuando yo al final me doy cuenta que hay cosas flojas, pero más que todo ahí un barullo en el medio, generalmente. El quilombo está en el medio, no tanto en el final. El placer, no hay nada más lindo que pasen cosas como estas, que de repente que uno se entere que lo leen en un secundario, eso está buenísimo. Esos son el tipo de sueños que uno desea cumplir. Es decir, al principio yo siempre quería ser famoso, ¿no? En el sentido de decir, qué bueno que te vean un montón de personas y eso, pero de repente te das cuenta que la gente suele ser muy imbécil. Entonces, uno no sé si quiero que me siga mucha gente imbécil. Prefiero más que le guste lo que yo hago a un grupo más reducido de personas y que sean más los elegidos y que les guste más eso. Me gusta más la calidad que la cantidad en ese sentido.
Si después puedo transformar de alguna manera mágica a la gente imbécil para que sea menos imbécil y en eso ayuda a mi obra, estaría buenísimo. Pero principalmente no. Cada vez menos me interesa llegar más a las masas, sino más hacerle bien a un puñado de personas. Si mis libros le divierten a la gente o alguna otra cosa que he subido a YouTube, bueno, con eso ya me quedo más contento que hordas de gente aclamándome, si se quiere, ¿no? Y después sí, no, el sueño que tengo, si se quiere un sueño más importante, es que se me ocurran cosas que hagan bien a la gente, más que todo. Ese sería un sueño más importante, ¿no? Hacer cosas que se me ocurran ideas todo el tiempo, porque siempre está el miedo a que se nos dejen de ocurrir cosas. No, mi sueño, claro, sería más que todo eso. No repetirme y hacerle bien a los que lo leen. ¿Está bien? Yo creo que este es un buen sueño. Y principalmente cuando se hace una historia, en realidad es difícil dar un consejo porque no quiero condicionar a la gente. Lo lindo es que cada uno tiene sus propias reglas y si yo le digo algo a alguien, quizás lo esté condicionando a agarrar un camino que no es el adecuado. Pero si se puede decir algo más o menos neutro es, principalmente, es muy difícil hacer guiones improvisados. Lo mejor es hacer la historia primero y después dibujarla, porque así uno ya tiene una estructura en la que seguir al principio, aunque sea cuando uno no tiene la disciplina, porque lo difícil en la historieta principalmente es la disciplina. Porque uno puede dibujar un poco, pero el problema es que para hacer una historia tiene que dibujar muchos cuadritos durante muchas páginas y eso cansa. Entonces hay que tener una buena estructura sobre la que hay montarse para poder desarrollar todo el proyecto. Entonces, principalmente no caer en la ambición también. Es decir, no decir voy a hacer una saga de 27 capítulos, que es una serie que después abre en otra serie derivada de esa con otro universo, porque es imposible, uno no llega a hacer eso. Es un milagro que alguien haga eso. Entonces, principalmente hacer historias cortas y de a poquito. Eso es un ejemplo. Yo siempre, las cosas. Ahí está, un buen consejo es: lo único que se empieza de arriba son los pozos. Entonces, empezar de a poco. Uno hacer una historieta pequeña. Si después funcionó, hacer una historieta un poquitito más grande. Si funcionó, otra más larga y así más larga hasta que uno hace una historia larga. Pero primero empezar con una historia de 2 páginas, 3 páginas, otra de 10, después se va a otra de 20, otra de 40 y bueno, ahí vamos. Pero es muy común que uno se frustre por empezar una historia que no sabe ni a dónde va, tener una idea muy ambiciosa y hacer un proyecto enorme que no llega a nada. Entonces primero dominar lo pequeño. Es lo mismo que hacía, por ejemplo, Disney o Pixar. Si ustedes se fijan, Pixar, las películas de Pixar, siempre hacen las películas cortitas al principio de una película larga. ¿Vieron que siempre hay un cortito? Eso es a propósito, porque en esa pequeña película prueban un par de cosas a ver cómo funcionan para después mandarse a hacer otra larga. Por ejemplo, es un ejemplo también interesante el de Pixar, que si ustedes se fijan, un ejemplo de cómo ir de a poco, digamos, ¿no? Las primeras películas no dominaban bien el 3D, entonces se mandaron a hacer Toy Story, que es con muñecos de plástico, entonces si es 3D no quedaba tan mal. Después hicieron Bugs, la de los insectos, después hicieron la de Nemo, Buscando a Nemo, después las de Cars. Nunca se metieron con humanos, hasta recién en Los Increíbles. O sea, hicieron como 5 películas, superproducciones, hasta que dijeron, bueno, ya estamos cancheros, pasamos a animar humanos. Que eso fue lo que hicieron recién con Los Increíbles. Entonces, si ustedes se fijan, eso es manejar la ambición de una manera muy lógica. Y estamos hablando de Pixar, que es una empresa multimillonaria. Y fue de a poco. Entonces, con proyectos así, hay que ir de a poco. King. Lo que tiene de divertido de los cómics es que uno, a diferencia del cine, si se quiere, o del teatro, no tiene problemas de presupuesto para contar una historia. Y a diferencia de la literatura, hace un relato visual, si se quiere. Entonces uno puede contar la historia que uno quiera y implica a una sola persona dibujándola. Quizás te lleve más o menos tiempo, pero puedes contar historias de dimensiones intergalácticas, de la misma forma que contar una historia de 2 personas hablando en un bar. Y eso es piola. A diferencia también del dibujo animado, se cuentan más rápido.
el dibujo animado lleva mucho trabajo. Entonces, eso es lo divertido. Que uno puede delirar la historia que uno quiere, que si uno se sienta y tiene disciplina y dibuja, 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 la va a terminar contando. Bueno, hay un escenógrafo que trabajaba con mi padre, que era muy muy bueno, y hacía las maquetas increíbles, pero era muy humilde, decía, no, lo mío es una porquería, no, yo no sirvo para nada, no, no, esto es un desastre. Todo el tiempo tenía una vida horrible porque los padres le habían enseñado que él era un desastre, pero era un tipo talentosísimo. Y yo me acordaba que tenía un gran potencial el tipo ese, y no se valoraba el mismo. Entonces, creo que ese fue un ejemplo de lo que me llevó a hacer a Norton. Es contar la historia de una persona a la que los padres le pueden arruinar la vida con tal de enseñarle y hacerle creer toda su vida que es un imbécil. Sin darnos cuenta, a veces pasa mucho eso en las familias. Digamos, Hollywood nos impone que las familias son hermosas y que los padres son buena gente, pero muchas veces los padres son una porquería y les arruinan la vida a los hijos por problemas de ellos que proyectan en sus descendientes. Pero bueno, yo lo que intenté es revertir esa situación, al menos en esta historieta, ¿no? Y siempre dar como mensaje eso, que a veces nos inculcan una cosa y nosotros no tenemos por qué obedecer a ese mandato, por más que estemos poseídos y estemos hipnotizados, ¿no? Por esas maneras de adoctrinarnos a veces que nos imponen, pero que nuestro ser esencial es mucho más superior y tiene que trascender todo eso. Entonces, por ahí creo que va la cosa. Bueno, sí, todo lo que contamos también, hay una ley que es que todo lo que le criticamos a alguien lo estamos criticando a nosotros mismos. Entonces, todo lo que dije del escenógrafo también calculo que me lo dije a mí. Todo lo que uno pone en un personaje también lo está poniendo por uno mismo. Van a ver, hagan ese ejercicio. Cuando ustedes le critican algo a alguien, piensen que todo eso se lo están diciendo a ustedes mismos y fíjense cómo les afecta. Porque les estoy dando un ejemplo muy básico, pero esa persona es una impuntual y uno no es impuntual y uno van a darse cuenta que todo lo que le están criticando al otro seguramente ustedes también lo tienen en otro aspecto que no se dan cuenta. Entonces sí, me identifico inevitablemente y si no me identificaría sería un hipócrita. Siempre es inevitable identificarse con los personajes. Siempre hay algo de esa persona que nosotros creamos que nos está diciendo algo a nosotros mismos. Es así. Lo de la isla es por un tema de que Norton, a propósito, está situado en la época de los 50, porque era una época en la que no existían muchos elementos que dificultan hoy en día las historias de aventuras. Por ejemplo, no había aire acondicionados, entonces las ventanas estaban abiertas, no había internet, no había teléfonos celulares, entonces había que siempre hablar por teléfono en algún lugar, salir de la calle, mandar cartas, todo era con papeles. Y principalmente para estas situaciones también otro tema muy importante es que no existían en esa época tanto los satélites como hoy en día. Entonces, no estaba el planeta Tierra. Hoy en día el planeta Tierra ya se conoce entero. En esa época se creía todavía en mundos desconocidos. Entonces podía existir la posibilidad de que haya una isla que nadie había descubierto nunca, que no figurara. Hoy en día nos metemos en el Google Earth y vemos todo el planeta. Pero en esa época no existía eso. Entonces todavía se creía en los mundos desconocidos. Si bien hoy en día puede haber algún rincón todavía del planeta que no se haya investigado, ya la chance es mucho más remota. Pero en esa época sí, era creíble ese ideal, ¿no? De encontrar una isla en la mitad de la nada que nadie sabía que estaba en los mapas. Me encantaría. El problema, en realidad son dos los problemas, es que por un lado implica mucho laburo, el estilo, la línea clara. Yo pensaba cuando lo hice que al ser esta línea clara es un homenaje a la línea clara del Tintín, es un estilo que impuso Hergé, un belga, y yo pensaba que este estilo era más fácil de hacer por el grado de simpleza que tenían los dibujos, pero no había considerado otra parte, que es que ese grado de simpleza exigía un trabajo para lograr esa síntesis
y mucha prolijidad. Y eso llevaba mucho tiempo, más que el que parece dibujar algo más rápido y más elaborado, más cargado, si se quiere. Eso me mató, entonces me hizo elaborar algo que me llevó el doble de lo que pensaba. Eso por un lado, es un montón de laburo. Por otro lado, es que este trabajo se hace rentable gracias a ser publicado en Europa. Y no le fue bien a Norton allá. Acá le fue bien para lo que es el mercado acá, pero el mercado de acá en Argentina es muy pequeño y no llega a pagarlo. Lo que lo paga es, lo que me deja a mí vivir de eso es hacerlo para Europa, y en Europa no le fue bien. Y entonces está la oferta de hacer un tercer tomo, pero pagarían 2 mangos. Y con esa plata no me alcanza. Así que quizás más adelante, si en algún momento me hago millonario dibujando alguna otra historia que sea un éxito ya, podría haber de autofinanciarme y hacer yo el tercer tomo. Pero por el momento no lo creo. El cobalto me inspiré cuando leí el guión en Schwarzenegger, que en ese momento daba ideal porque daba perfecto el physique du rol de alguien que tenía el aspecto físico de ser alguien morrudo, que trabajó eso, pero que ya estaba medio viejo, medio flácido. Me acuerdo que lo que me llevó a eso fue unas fotos que había de Schwarzenegger en cuero, en las que se veía que era un tipo con una caja torácica de alguien que hizo laburo, pero que ya no era un pibe, ¿no? Lo que había detrás de ese físico era divertido, era esa idea de que tenía que ser un farmacéutico, pero tenía que darse a entender que no tenía nada que ver con un farmacéutico. Me encanta eso, que muchas veces pasa en las películas de Hollywood, ¿no? Que ponen a los actores hoy en día, está de moda que estén todos musculosos y trabaditos, ¿viste? Y de repente es un científico, pero un científico no tendría nunca ese físico. O podría pasar que una rara vez, pero siempre todos los científicos o los personajes de Hollywood están todos siempre trabaditos con el bíceps, el mercadito, todos duritos. Y no es así. Entonces, me gustó exagerar eso y hacer que sea un farmacéutico, que sea una mole enorme, ¿no? Que sea un tipo requete contra cojonudo, que tenga ese cuello así de rugby enorme, pero que tenga los anteojitos, ¿viste? Que tenga unos dedos son unos chorizos, así que no llegan ni a agarrar los anteojos, ni a agarrar una virome, no sé cómo hace para agarrar el microscopio, ¿viste? Con los dedos así enormes, pero más que todo fue divertido buscar ese contraste, ¿no? Por eso principalmente. La paleta de colores, eso se lo robé a Blex Bolex, que es un dibujante muy bueno francés, que hizo un libro que se llama L'Oeil Privé, que es un detective privado, que juega con eso de componer todo con 3 colores. Otro también que hace eso es un argentino que se llama Ed Carosia, que vive en España, que es muy bueno, y como que le afané a los dos. Me gustó esa técnica y quise probar con eso. Lo que pasó después es que lo había hecho yo en un principio con un solo color todo, o sea, con una sola paleta de colores combinada esta de los tres, todo el libro, y la editora francesa me dijo que cambie y que cada capítulo sea de un color diferente. Y la verdad que quedó mucho mejor, pero eso fue idea de ella. Cuando lo vio dijo, no, cambia el color por capítulo. Y por suerte también se lo mostré a Carosia, este dibujante, y él me corrigió algunos colores, él me combinó algunas paletas, fueron ayuda de él. Igual, sí, yo siempre hago eso de robarle los estilos, se los recomiendo. Hace bien robar en el buen sentido, no afanar directamente a alguien, pero cuanto más, siempre para cualquier cosa, cuanto más le roben, cuanto más investiguen, más rico va a ser lo que ustedes hagan. Y cuanto a más personas le roben en un mismo trabajo, menos se va a notar y más original va a ser. No estoy diciendo igual nada raro, al fin y al cabo todo lo que hacemos cuando creamos es agarrar todo lo que conocemos, meterlo en nuestra licuadora personal y sacar un producto de eso, pero todo lo que hacemos es una mezcla de todo lo que ya vivimos. Entonces está bueno robar descaradamente, porque cuanto más robe uno, más aprende paradójicamente a ser uno mismo. Entonces aclaro esto porque está bien. Y otro también, si hablando de robos, no, las paletas fue ahí, pero también el que le robé mucho en ese libro fue a Christophe Blain, que es Christophe Blain,
que es un autor que me gusta mucho cómo hace el entintado medio sucio, y tiene un poco de él también. Y otro al que también le robé ahí es a Monkey Business, un libro que es de un tipo que se llama Posla, que son dos monos que son mamarrar, son dos monos que son un desastre, que están borrachos, hacen cualquier cosa, se meten en quilombos. Es un libro muy divertido. Y Posla es un tipo que hace grafitis y también hace historietas. Y está muy bueno lo que hace. Y medio que el físico ese cobalto grandote es un poco un robo él. Bueno, creo que respondí todo. Si tienen otra pregunta, no duden en hacerla y espero responder un poco más rápido, en todo caso. Gracias por leerme, un placer esto. Buenas tardes.